Caterine Palacio San Martín, especialista en familia, infancia y adolescencia. Sin más preámbulo, vamos a darle entonces paso a nuestro señor rector, don Omar, que va a hacer un saludito. Muchas gracias. Después de don Omar, continúa Caterine inmediatamente. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento al señor cura párroco, a Lina, nos estamos conociendo hoy, o por lo menos nos estamos viendo. Muchas gracias por toda la colaboración para con la institución, para con nosotros. Saludo especial, gracias Patricia y a todo el equipo del proyecto. Saludo especial y que los deseos que se recupere pronto nuestra compañera Erika. Y un saludo a nuestros estudiantes, padres de familia, acudientes y a la comunidad en general. Para mí es muy importante tener esta oportunidad de presentarme por los medios de comunicación radial ante cada uno de ustedes y decirles que entre todos podemos salir adelante y entre todos podemos sacar nuestra institución adelante. Como padres de familia tenemos una gran tarea, una importantísima tarea de responsabilidad ética, moral y legal frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dicen los abuelos que la formación de los hijos termina con la muerte de los padres o con la muerte de los hijos. Nunca se termina de educar, nunca se termina de dar ejemplo, nunca se termina de ayudar a formar a ese ser que trajimos a este mundo. El hombre, desde que nace, es un ser complejo, hermoso, la criatura más hermosa que Dios ha hecho. Por eso es muy importante cuidarlo, es muy importante brindarle todas las oportunidades de formación. El tema que traen hoy nuestro equipo, nuestro proyecto, es un tema muy delicado, pero no voy a tocar ese tema porque no es mi competencia. Simplemente les pido a los padres de familia que estén muy pendientes de los muchachos, de los niños, las niñas, a los adolescentes, que sean ejemplo de ellos, que sean para el bien de ellos. Sé que el equipo docente es muy bueno, sé que tenemos un equipo de apoyo muy bueno y gracias a Confenalco por esa alianza, por ese apoyo que nos han dado durante diferentes momentos. Agradecemos y una de las características que tienen los hombres es ser gratos, ser agradecidos. Entonces, doy las gracias anticipadas de todo este, uno por la escucha, dos por el esfuerzo que han hecho los compañeros, por el esfuerzo de Lina, aquí nos hace señitas para que esto salga bien, este programa salga bien, porque Patricia está aquí con su celular en la mano, para que nos salga todo muy bonito. Les agradezco mucho, gracias Patricia, gracias Lina por esta oportunidad y le pido al buen Dios que las bendiga, que les ilumine esa capacidad, que les dé mucha sabiduría y sobre todo que siga conservando a Venecia como un rinconcito de paz cuando hay tanta situación conflictiva en nuestro departamento. Para cada uno, crea o no crea en Dios, sea cual sea la imagen que tenga de Dios, les pedimos o les pido que manden un poquitico de energía positiva, que manden un poquitico de oración para que todos nos respetemos, es la base de todas las normas, es la base, seamos respetuosos con el otro. El hecho de ser respetuoso no significa que tenga que aceptar las ideas del otro, es simplemente entender que esa otra persona que está al frente mío, que está en este caso en los micrófonos, es una persona que puede pensar diferente, mas sin embargo merece respeto porque es persona. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, entonces le vamos a dar paso a la conferencista Caterina, la doctora Caterina. Muy buenas tardes. Estamos a través de los 89.4. Buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento a través de la emisora y a través de la aplicación.
Es para mí pues un gusto acompañarlos en este momentico para compartir un poco sobre mis conocimientos y más sobre un tema que es tan importante, ¿cierto? Pero que aún se guardan pues se siente todavía mucho recelo en cuanto a algunos conceptos o cómo manejarlo con las niñas y los niños y nuestros adolescentes. Entonces, de paso, darles el agradecimiento muy grande de parte de Confenalco por habernos invitado, por tenernos siempre en cuenta para estos encuentros, estos acompañamientos, y pues a toda la comunidad en general que nos escucha, muchísimas gracias. Entonces, como nos decía Lina, mi nombre es Caterina Palacios, soy trabajadora social especialista en familia, infancia y adolescencia. Actualmente vivo en el municipio de Andes, laboro con el programa de desarrollo infantil en medio familiar Buen Comienzo Antioquia. Entonces, y hoy el tema que nos separa, que nos une, es el rol de los padres en la educación sexual de sus hijos, ¿cierto? Cuando nos mencionan la palabra sexualidad, pues siempre como padres decimos, yo cómo le voy a hablar a mi hijo sobre eso, o cómo lo voy a abordar cuando empiece a hacerme preguntas, cuando empiece a tener ciertas actitudes o ciertas acciones con su cuerpo, cómo le voy a decir que eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, y siempre nos sonrojamos cuando nos hablan sobre sexualidad. Entonces, ahora podríamos evitar en nuestra actualidad muchos de estos abusos, hablando con total tranquilidad sobre este tema, ¿cierto? Sabemos que los conceptos de sexualidad o los nombres que tiene cada una de nuestras partes del cuerpo son nombres fijos, no tenemos por qué cambiarlos, entonces debemos empezar como por ese lado. A nuestros hijos debemos hablarles con total sinceridad acerca de la sexualidad. Como padres debemos también educarnos porque pues muchos acá la información que tenemos sobre sexualidad es porque lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, lo que nos han dicho, que son comentarios pues sin justificación, pero poco es lo que sabemos que es verídico. Entonces nos quedamos solamente viviendo de mitos, de lo que se dice en la calle, pero nunca nos atrevemos pues como a formarnos un poco más en cuanto a lo que es la sexualidad. Entonces, bueno, como les decía, esto de la educación sexual es una tarea embarazosa y demasiado compleja para ustedes como padres de familia, ¿cierto? Sobre todo cuando ya nuestros hijos comienzan a hacer preguntas y no tenemos las respuestas. Entonces, cuando las investigaciones pues han demostrado que dar información exacta a nuestros niños y niñas pues no tiene ningún efecto perjudicial para ellos, ¿cierto? Pero se dice que si hablamos de sexualidad con nuestros hijos es abrirle puerta a que tengan sexo desenfrenado, como se dice. Entonces, esto no puede ser un pare para que cerremos, para que pongamos barreras a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos. Antes, ahí podemos evidenciar y le podemos dar herramientas para que ellos afronten muchas situaciones de autocuidado, de autoprotegerse, de cuidarse, ¿cierto? Entonces, debe ser un tema que sí o sí siempre lo debemos hablar. No que porque está muy pequeño no nos va a entender, no. Ellos, utilizando las palabras adecuadas, y pues sabemos que cuando hablamos de educación sexual, por ejemplo, cuando en el colegio la educación, ¿cierto? Está la educación inicial, la educación básica secundaria, igual es con la educación sexual, todo tiene su proceso y depende del grupo etario en el cual se encuentre el niño, la niña o el adolescente. Yo a un niño no le puedo explicar que es que a la mamá en un momento X
empezó a crecerle los senos, le llegó la menstruación. Él en esa edad que está, pues no me va a entender lo que yo le estoy diciendo. En cambio, si empiezo a abordarlo desde su, ya los niños pues como en esa edad empiezan es como a explorar su cuerpo, a hacerse en preguntas de por qué yo tengo esto, por qué mi hermanita o mi hermanito tiene eso, ¿cierto? Entonces desde esa exploración que ellos empiezan a tener, desde ahí es que empezamos a abordarlo. Entonces como todo tiene su proceso, debemos iniciar pues como desde cero, pero no debemos negarnos cualquier momento esa educación o a dejar de que nuestros hijos tengan esa información por fuera, porque sabemos que no la van a tener como quisiéramos que la tuvieran. Antes van a tener conceptos erróneos, pensamientos diferentes. Es mejor que esos temas los abordemos desde casa y tampoco es una tarea de que se la dejemos a la institución educativa, a las instituciones, porque ellos nos complementan la educación que les damos en el hogar, pero esto de los valores, de la ética, recuerden que eso lo enseñamos es en las casas, en nuestros hogares. Entonces esa tarea tan importante no se la podemos dejar completamente a la institución educativa. No es que cuando mi hijo entre a preescolar, pues allá le van a enseñar todo eso, yo no me voy a poner a hablarle nada, ¿cierto? Y nos vamos a quedar con que no, es que usted lo trajo la cigüeña, o usted tiene es una florecita, y el niño tiene es un carrito, no sé. Existen muchos nombres que le ponen a los órganos sexuales de tanto como del hombre como de la mujer. Entonces debemos empezar por dejar de lado y empezar a llamar cada uno de estos miembros como es. ¿Listo? Bueno, hay unas palabras o unas preguntas mejor que suelo escuchar mucho en los padres de familia cuando vamos a hablar sobre sexualidad, ¿cierto? Entonces, vamos a de pronto trabajar como cada una, porque yo sé que muchos tienen como la duda de qué hacer en cada momento. Entonces, tenemos preguntas como cuándo empezar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos. ¿Qué tanto decirles a nuestros niños y niñas sobre sexo? ¿Cierto? ¿Qué características de intereses sexuales tienen los niños? ¿Cómo responder al desarrollo de la sexualidad en la adolescencia? Recordemos que la adolescencia es la etapa más complicada y sobre todo cuando desde niños no les hemos hablado sobre sexualidad. Y una última pregunta será, ¿quién debe hablar del tema? ¿El papá, la mamá o ambos? Listo, entonces vamos a comenzar despejando pues como cada una de esas preguntas. Vamos a terminar con algunos mitos y realidades acerca de la educación sexual para que entonces con eso culminemos. Y de pronto si nos queda un espacio, Lina, no sé si podríamos hacer un sondeito con algunas preguntas. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, que era ¿cuándo empezar a hablarles sobre sexualidad a nuestros hijos y nuestras niñas? ¿Cierto? Pues tiempo no existe, pero sí debe ser lo antes posible. Los niños desde su nacimiento reciben mensajes sobre sexualidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su relación con la madre, los contactos físicos, las caricias, el amor materno, el paterno, la alimentación y el aseo. Cuando hablamos de sexualidad no es solamente tener sexo. Siempre somos seres humanos sexuados, entonces constantemente estamos practicando la sexualidad. Entonces por eso no nos debe dar pena hablar sobre eso, ¿cierto? Cuando se les abraza, se les acaricia o se les toca, se les está transmitiendo que son amados. Cuando ellos empiezan a elegir su ropa, a elegir sus juguetes. Por ejemplo, hay una pregunta, es que mi niño está jugando con una Barbie, entonces mi niño va a ser mujer. No específicamente, ¿cierto? El hecho de que juegue con carros, con muñecas,
no define su sexualidad. Posiblemente define sus gustos y empiece a construir pues como su proyecto de vida desde allí, pero esto no va a definir quién será un poco más adelante. Está explorando, conociéndose. Entonces, miren que los niños, cuando hablamos de sexualidad de los niños, ellos lo van a entender de una forma diferente totalmente a como la entendemos los adultos. Los niños lo ven de una forma muy inofensiva. Nosotros somos los que le ponemos la picardía, como el morbo, ellos no. Ustedes ven a un niño que constantemente se está tocando sus órganos genitales y es porque algo le está pasando que él cree que, pues, que eso no es normal. Y si preguntan, no es porque esté preguntando de forma morbosa, no. El morbo lo ponemos nosotros. Entonces, por eso debemos hablar con los niños con las palabras adecuadas. Las niñas que las niñas tienen vagina, tienen senos, ¿cierto? Los hombres tienen pene, tienen nalgas. Entonces, es empezar a naturalizar estos conceptos y a dejar ese tabú que tenemos todavía en nuestra actualidad tan civilizada, tan actual, que se supone en la que estamos, pero todavía nos da pena hablar de esto. ¿Qué pasa si mencionamos las partes del cuerpo tal cual? Podemos evitar abusos sexuales. Muchos de los abusadores le cambian el nombre a esta parte íntima y empiezan a decirle que es que le están tocando la florecita. Entonces, es allí donde como papás, es que yo nunca le enseñaba a ella de que eso se llama la florecita. Dice mencionar, mamá, el vecino me está tocando la florecita. ¿Cómo así que la florecita? ¿Y qué es la florecita, cierto? A los niños hay que estarles preguntando de todo y por todo. Ella le va a señalar su parte del cuerpo que según ella, el vecino le llama la florecita. Y siempre le hemos dicho, no, es que esa es la vagina de la niña, ¿cierto? Con la sexualidad también aprendemos, les enseñamos a nuestros niños a que aprendan a cuidarse su cuerpo, a enseñarles, también se les enseña a cuáles son las zonas prohibidas que nadie nos puede tocar, para así evitar esos abusos sexuales, estas violencias físicas. Por eso es que los abusadores pues abusan, valga la redundancia, del desconocimiento que tienen estos niños, porque pues saben que sus papás nunca se lo han mencionado y sabemos que los abusadores siempre son, en su mayoría, son los más cercanos a las niñas y a los niños. Entonces, listo. ¿Cuándo empezar? Desde siempre, ¿cierto? Desde que un niño comience a hacer sus preguntas, también se siente o puede ser normal de que los niños vean desnudos a sus hermanos, a su papá, a su mamá, pero sabemos que debemos dejar de mostrar el morbo cuando están desnudos, ¿cierto? La idea de que los vea desnudos es para que ellos vayan comenzando a diferenciar por qué ellos tienen pene, por qué las niñas tienen vagina, ¿cierto? Que reconozcan su cuerpo, que esto es un proceso que todas las niñas y los niños lo deben tener. Entonces, bueno, resuelta la pregunta de cuándo empezar a hablar sobre sexualidad. ¿Listo? Nuestra otra pregunta, ¿qué decir a los niños sobre sexo? Cada hijo, cada hija, pues merece una respuesta verídica y honesta, pero que esta respuesta se ajuste a su nivel de entendimiento. Lo que les decía ahora, no es lo mismo hablar sobre sexualidad con un adolescente que con un niño, con una niña de 5 años, ¿cierto? No tiene que, los niños suelen repetir muchas veces lo mismo, pero durante cada pregunta debemos tener la misma respuesta.
Cuando demos respuestas, por favor, que no sean mentiras. Sabemos que los niños se desilusionan cuando sus padres les mienten, cuando no les hablamos con la verdad. Vemos que por ningún otro lado les va a llegar la información. Entonces estamos totalmente equivocados y más ahora con esto de las TIC, pues los pequeños tienen acceso a sus celulares, a un computador, comparten con sus amigos, están en la institución educativa, entonces ellos van a empezar, pero es que mi mamá me dijo esto, y miren que mi profe me dijo aquello, o vean que es que en el internet yo leí fue esto, ¿cierto? Entonces es mejor hablar con honestidad con nuestras niñas y nuestros niños. Los niños comienzan a hacer preguntas, por ejemplo, la que en su mayoría realizan, ¿de dónde vine yo? ¿Cierto? Muchos padres no saben qué hacer, qué responder, y yo ahora qué voy a decirle, pero es importante que explicarle todo el proceso. Y de pronto le podemos devolver con otra pregunta, por ejemplo, decirle, ¿qué piensas tú? ¿De dónde vienes? La imaginación de los niños es inmensa, entonces es bueno que como padres también conozcamos lo que ellos piensan y que ellos nos respondan entonces qué piensan, de dónde vienen ellos. Eso sería bueno. Y pues hablarles entonces del proceso de embarazo como algo muy normal, porque recordemos que quienes ponen la picardía somos los adultos, los niños no, solamente están en su proceso de conocimiento. Y bueno, entonces en estas edades pequeñas podemos comenzar a enseñarles, por ejemplo, la diferencia entre un hombre y una mujer. Lo podemos hacer con dibujos, con muñequitos, pues que ellos los reconozcan, los entiendan, y nombrarles sus genitales de una manera correcta. Listo, eso puede ser un tema desde que ellos están pequeñitos que podríamos comenzar a trabajar con ellos. Podemos también empezar a adquirir libros con láminas sobre educación sexual. Pues esto con los niños les va a permitir que lo entiendan mucho más fácil y que a los padres lo puedan explicar mejor. Bueno, eso sí, nunca vayan a dejar que sus hijos aprendan por sí solos. Como padres, yo sé que hay unos que están muy jóvenes y saben que en este momento se pueden hacer la pregunta o se pueden decir, donde mi mamá o mi papá me hubiera enseñado esto, no, yo no hubiera hecho esto, ¿cierto? Entonces de pronto también darle la información a nuestros hijos que nos hubiera gustado que nos dieran a nosotros. Bueno, enseñarles también qué son las partes privadas y por qué son privadas y que nadie debe tocarlas. En internet existen muchos videos para el autocuidado, videos infantiles. Hay uno de una niña que enseña por qué son partes privadas y por qué nadie las debe tocar y por qué no debe guardar secretos, de los cuales nos podemos tener para mostrarle a los niños y así promover el autocuidado y el autorrespeto. Esto también nos va a ayudar a prevenir pues, como estos abusos, como se los decía ahora. Bueno, otra recomendación puede ser que pues todas no nos las sabemos. El hecho de que seamos padres de familia no quiere decir que las preguntas que nos hacen nuestros hijos tenemos siempre la respuesta. Es válido que les digamos, hijo, en el momento no te sé responder, pero voy a investigar y después lo hablamos, ¿cierto? Pero nunca le digan, ay, yo no sé, vaya, mire a ver quién le responde, o vaya, mire a ver si su mamá sabe, o pregúntele a la profesora a ver si ella sabe. No, simplemente, si no tenemos la respuesta a eso que nos está preguntando nuestro hijo, voy a investigar, ¿listo? Bueno, también debemos explicarle a los hijos que la gente maneja diferentes formas de ver la sexualidad y que la gente pues no está acostumbrada a hablar sobre este tema de una forma natural. Eso también debemos explicárselo a nuestros hijos.
obvio, no a los 2 años, a los 3 años, no. Cuando ya ellos entiendan un poquito más, les vamos a comenzar a hablar sobre eso, porque entonces ahí les vamos a explicar también que cada persona tiene diferente forma de pensar y de entender una misma situación. Para mí puede ser rosado, pero para mi compañera puede ser azul, pero ella defiende su posición y yo defiendo la mía y ambas son válidas. Entonces eso también debemos comenzar a enseñárselo a nuestros hijos cuando hablamos de sexualidad, y más por el respeto, porque entonces allí con esto se viene cuando empiecen a conocer, cuando comiencen a tener compañeros que les gusta su mismo sexo, ¿cierto? Entonces ya ellos no se van a sentir abrumados o es que ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Si eso no es normal, el hecho es que les gusten los hombres o que les gusten las mujeres, no. Para esto pues no hay, ellos deben tener pues como el respeto de todo y hacia todos. Bueno, conforme van creciendo nuestros hijos, pues también les recomendaría que comiencen a explicarles los cambios en su cuerpo. No que cuando la niña tenga 10 años le llegó la menstruación y ¿qué es esto, mamá? ¿Yo por qué estoy sangrando? ¿Cierto? Que ella sepa que en cualquier momento pues va a menstruar. Entonces, ¿qué implica la menstruación? ¿Qué implica que le den cólicos? ¿Qué le implica que comienza a tener cambios en su rostro? ¿Le comienza a salir acné? ¿Le duele la espalda? ¿Puede tener cambios de estado de ánimo? Un día se puede sentir contento, otro día se puede sentir aburrida, nadie me quiere, ¿cierto? Entonces, estos cambios son demasiado importantes que comencemos a hablarlo con los hijos, no que ellos se den cuenta por fuera. Además, también entonces tenemos el crecimiento del vello, los senos, ¿cierto? Las erecciones, la eyaculación y ese cambio de voz en los varones. Sabemos que poco a poco se va volviendo un poco más ronca, entonces todos estos cambios en cada persona es importante que se los demos a conocer a nuestras niñas. Además, también debemos hablar con ellos sobre lo que es ser hombre o ser mujer, cuál es la diferencia de un hombre y una mujer, el rol en la creación, ¿cierto? Que la mujer es quien tiene, es quien se embaraza y quien en su barriguita pues se va creciendo este bebé y que el hombre es el que lo engendra. Bueno, acá está nuevamente pues como lo del respeto por el otro. Hablar de sexo desde su aspecto espiritual, amoroso, afectivo y físico, ¿cierto? Lo que implica y cada una de las consecuencias de un comportamiento irresponsable. Entonces, es importante que cada padre de familia también se forme frente a esto, para que tenga toda la naturalidad de explicarle a su hijo. El hecho de que usted le hable de sexo a su hijo no quiere decir que lo va a mandar a tener relaciones sexuales con la primera niña que se le atraviese, no. Ya él va a empezar a tener varios cuidados porque su papá y su mamá se lo advirtieron, se lo dijeron, ¿cierto? Entonces, bueno, debemos como padres de familia crear espacios para conversar con nuestros hijos sobre cómo se sienten en relación a su apariencia física. Muchos de nuestros hijos no son felices, por ejemplo, con su un poquito subidos de peso, soy demasiado flaca, a mí no me gusta mi cara, no me gusta mi nariz, ¿cierto? O posiblemente tampoco le guste el sexo que le tocó. Mi mamá, es que yo no quiero tener pene, yo quiero tener vagina. Entonces, esas son cosas que en el momento que se nos presenten debemos abordarla y no dejarle dar muchas anchas porque pues eso va a tener muchos problemas y cuando no estamos contentos con el cuerpo que estamos ocupando, con nuestras partes íntimas, y se siente rechazado o siente que los padres no lo escuchan, no lo acompañan, que no lo entienden, entonces
ahí es donde también tenemos lo de los intentos de suicidio. Entonces es por eso tan importante que esos espacios para hablar con nuestros hijos no solamente son para hablar sobre sexualidad, es para hablar sobre todo lo que le pasa a ellos, porque ahora nuestros jóvenes se están suicidando tanto. Yo sé que estamos de pronto aquí desviando un poco el tema, pero también es importante, porque como padres de familia son muchos de los intentos de suicidios que podemos evitar. Entonces este acompañamiento debe ser en todo momento. Preferimos que que los hijos digan mi mamá tan intensa, mi mamá tan preguntona, pero que él sepa que yo siempre voy a estar ahí, no para juzgarlo ni para regañarlo, porque entonces, no, yo lo que le voy a decir a mi mamá, si mi mamá siempre me va a regañar, me va a pegar, ¿cierto? Porque yo le voy a mencionar esto, le voy a preguntar aquello. No, que el hijo sepa que en su mamá y en su papá tiene alguien en quien confiar. Entonces, para que tengamos muy en cuenta este tema, ¿listo? Bueno, otra recomendación que les doy es conversar sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y cuáles son las consecuencias de cada una de estas enfermedades. Es que no solamente decirle el sexo y todo esto, no, es también enseñarle qué puede ocurrir cuando ya comenzamos a tener sexo, ¿cierto? Que pueden presentarse enfermedades de transmisión sexual, pero también cómo las podemos prevenir. Entonces, algunas mamás tienen reacciones como, miren, es que Julianita le está comprando es que condones al hijo, o Peranita ya está metiendo a planificar a la hija. Entonces, todavía como que nos asustamos con este tipo de acciones, porque entonces muchas madres entienden de que es que ya los están mandando pues como vaya, tenga relaciones sexuales, ¿cierto? Y no, el hecho de que tu hijo sepa que esto es lo que lo protege, lo cuida, pero también con ese condón le está mostrando respeto a la persona con la cual está teniendo su vida sexual. Entonces, como siempre, como les he dicho durante este ratico, el morbo lo ponemos nosotros los adultos. Entonces, por eso hay que hablar como con total naturalidad sobre estos temas. Es lo primero que debemos tener como presente. Bueno, debemos hablarles sobre las consecuencias de las relaciones sexuales, que las mismas están reservadas para los adultos dentro de una relación de amor, respeto y compromiso, ¿cierto? En una relación de madurez y seguridad. Entonces, es una relación sexual, ambos deben estar preparados emocionalmente. No es tener relaciones sexuales porque sí, con mi compañera, con esta, con... Entonces, eso también debemos hablarlo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Bueno, con los adolescentes sí que debemos ser un poco más amplios y más naturales en estos espacios de conversación. Debemos abarcar dudas, ¿cierto? Inquietudes, hablarles sobre situaciones hipotéticas. Los padres, vean, el rol de ustedes como padres es demasiado importante y es esencial. Por eso ustedes no pueden andar diciendo, no, eso se lo enseñan en el colegio. Ajá. Primero está la casa, primero está lo que ustedes les van a enseñar a los hijos. Entonces van a culpar siempre al colegio o a la institución en la cual se encuentran los hijos cuando su hija salió en embarazo y usted no supo cómo ni con quién. ¿Cierto? Son cosas que siempre debemos tener en casa. Su hija, ¿por qué nunca le confió esas cosas? ¿Usted por qué nunca supo cuando su hija quería de pronto tener relaciones sexuales con su compañero de infancia? ¿Cierto? Entonces siempre nos la pasamos culpando a los demás de lo que nos sucede, pero no nos preguntamos qué fue lo que hice mal, ¿cierto? Ahora yo sé que los adolescentes pues se ponen un poco difíciles
pero como padres nunca debemos faltarles, debemos estar ahí, porque entonces no es que yo siempre estoy en la casa, pero ¿qué estás haciendo? Estás en la cocina, estás haciendo almuerzo, estás aseando la casa, pero dígame, ¿cuántos minutos le dedicas a tu hijo para escucharlo o para saber cómo le fue? Aparte de sentarse a revisarle los cuadernos, vean todas las tareas que tiene, hágalas, ¿no? La cosa es de que nos sentemos con nuestros hijos y los escuchemos, ¿cierto? Que él sepa que, bueno, si yo le pregunto esto a mi mamá, ella no me va a regañar, o no me va a pegar con la chancla o con la correa. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, otra de las preguntas que tenemos, ¿qué características e intereses sexuales tienen los niños, cierto? Bueno, la sexualidad infantil siempre se va a caracterizar por las siguientes dimensiones. La sexualidad infantil no es genital, está motivada principalmente es por la curiosidad, es autoerótica y es natural, ¿cierto? Lo que ya les he hablado. Los niños tratan de conocer su cuerpo, sus sensaciones, sus funciones corporales. Igual pasa como con aprender a conocer el mundo en general, ¿cierto? Los niños generalmente expresan su interés sexual por medio de la curiosidad, por preguntas, exploración y observación de su propio cuerpo y el de otros niños. Observan las conductas sexuales de los animales, los juegos. Por ejemplo, papá, mamá, enfermera, doctor, ¿cierto? Ellos comienzan a identificar este tipo de cosas. Sexual en el niño es algo natural, no lo siente como malo, hasta que las intervenciones adultas le inculcan sentimientos de temor, vergüenza, asco, rechazo y ansiedad a través del castigo y las reprimendas verbales. Vemos un niño tocándose su pene. ¡Cochino! Eso no se hace, van a ya lo que está haciendo. ¿Cierto? Ya. Hasta ahí el niño va a creer que esa parte no se la puede tocar, porque ya su mamá está encima haciéndole regaños o diciéndole a la gente, no, ese culicabaje mantiene tocando ese pene. Ya, el niño llegó hasta ahí. Su exploración sobre su cuerpo no la va a volver a tener más. Y cuando crezca va a tener ciertas frustraciones, su cuerpo cómo va a reaccionar frente a algo. Cuando su pene esté erecto va a decir, ¿y esto por qué? ¿Cierto? Entonces, por eso, yo sé que como padres no existe un libro como tal que diga es que así nos tenemos que comportar, así tenemos que educar a nuestros hijos, no. Es algo que vamos aprendiendo con el pasar del tiempo y como cada ser humano es totalmente diferente, la educación también va a ser totalmente diferente. Lo que yo les estoy hablando son cosas generales. Hay casos que tienen su diferencia, ¿cierto? Estos casos se deben tratar ya de forma independiente y por eso, pues afortunadamente el colegio cuenta con psicoorientadora, ¿cierto? Es con este fin, acompañar a toda la población estudiantil. Entonces no les dé pena que me ayuden a buscar a la psicoorientadora por preguntarle esto. Ahora me va a decir, van a papá, usted no sabe qué es eso. Papá, usted no sabe decirle que no. Si tenemos la docente orientadora es para que aprovechemos y contemos con ella, ¿cierto? Y no hay preguntas tontas, todo es válido. Entonces, para que también lo llevemos pues como a la práctica. Entonces, bueno, otra de las preguntas que tenemos es cómo responder al desarrollo de la sexualidad en el adolescente. Pues primero que todo debemos tener claro que educar adecuadamente en la sexualidad equivale a educar en el amor, es decir, el amor hacia el otro y hacia sí mismo, que es lo más importante. Entonces, como padres de familia, la verdadera educación sexual es una invitación a vivir una vida plena y alcanzar la felicidad, ¿cierto? Es que yo siempre
he estado con un hombre porque pues mi papá dice que es que yo como mujer debo estar con un hombre, pero es que a mí no me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres. Entonces siempre me la voy a pasar teniendo una sexualidad con una persona que no me satisface o con quien no me genera felicidad, ¿cierto? Simplemente porque es lo que mi papá dice que debo hacer. Entonces estas cosas no es de, miren que ya grandes, las frustraciones de pequeños, ¿cierto? Por no hablar como son, por seguir juzgando al otro por su inclinación sexual y no dejarlo vivir plenamente. Bueno, con la comunicación entre padres e hijos es demasiado importante para ese desarrollo afectivo del adolescente, ¿cierto? Sobre todo si esa comunicación está basada en la verdad, porque ¿qué va a hacer en el adolescente? Le va a generar confianza para hablar de todos estos temas relacionados con la sexualidad. La falta de comunicación y el miedo a tratar estos temas van a generar que el adolescente viva su sexualidad como algo vergonzoso y que debe negarse. Es decir, él lo vive, pero no se habla, ¿cierto? No lo comparte con sus padres, que se supone que son los que están ahí en primera base para toda esta educación. Entonces, es indispensable esa confianza. Y esto lo hacemos desde que ellos están muy pequeños. Y esa confianza es constante, no es que venga hijo, hablemos. Y solamente le voy a dar confianza en ese momentico, no, eso es para toda la vida. Esa confianza se la debo brindar siempre, no que porque estoy enojada entonces ya no lo voy a escuchar, no que porque está castigado entonces ya le voy a hacer el feo y ya no vamos a hablar, ¿cierto? Entonces esa confianza debe ser constante en cada momento, como cuando le estamos dando una orden a un niño. Esa orden no solamente es un momentico, la orden es siempre. A los niños hay que repetirles todo. ¿Listo? Bueno, eh, hay unos pensamientos que tienen algunos padres sobre que los niños aprenden solos sobre sexualidad, ¿cierto? Esto es totalmente falso. Es una creencia falsa que tienen algunos padres de familia. Los niños no aprenden solos, ellos exploran solos, pero ahí nos tienen a nosotros como padres de familia, como su papá, como su mamá, para ayudarle en ese proceso, ¿cierto? Bueno, otra de las creencias, eso se lo enseñan en el colegio, ni crean, no debemos de dejarles obligación al colegio, eso es desde la casa, se los dije desde un inicio. Bueno, otra de las creencias, la educación sexual incita a la práctica sexual. Eso es totalmente falso. Lo que hace la educación sexual es fomentar la responsabilidad y la adecuada toma de decisiones. La educación sexual evita que los adolescentes vivan su sexualidad con angustia o condicionados por informaciones erróneas o con la idea de que todo está relacionado con el sexo. Es potencialmente peligroso, ¿cierto? Ahí lo peligroso será la ignorancia y el miedo, pero de resto no más. Entonces, es importante de que dejemos esa creencia de lado. ¿Listo? Y otra que tenemos es que todavía son unos niños. La sexualidad debe llevarse a cabo de manera adecuada a cada edad, desde la infancia, ¿cierto? Es conocer que en cada momento del desarrollo los temas de interés serán diferentes. No es lo mismo, como les decía ahorita, hablar con un adolescente que hablar con un niño de 5 años, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cada edad en la que se encuentre mi hijo, es que voy a abordarle el tema de la sexualidad. No es que ahora se me van a ir, voy a coger a mi hijo de 13 años y a desatrasarlo de todo lo que no le di desde chiquito, no. Es que desde ahora empecemos como a brindarle o a darle esas pautas, darle esa confianza para que mi hijo adolescente comience a confiarme más cosas, porque de estas depende lo que ustedes van a hablar con ellos.
Bueno, como última pregunta que les dije ahorita, tenemos de quién debe hablar del tema, el papá, la mamá o ambos, ¿cierto? Sabemos que ambos padres deben enseñar a sus hijos en forma separada o conjunta. Anteriormente se tenía la creencia o se hacía de que el papá cogía al hijo hombre a hablarle sobre sexualidad o sobre sexo, diría yo, porque era lo que enseñaba. Y la mujer debía coger a su hija, mujer, la mamá, coger a su hija, hablarle sobre sexualidad, ¿cierto? Por separado. Entonces, esto no es bueno. Posiblemente yo le tenga más confianza a mi mamá o le tenga más confianza a mi papá, y esto está bien. Pero sobre este tema ambos deben hablar y deben hablar en el mismo idioma. No que mi mamá me va a decir una cosa y mi papá me está diciendo otra, ¿cierto? Como padres de familia se deben poner de acuerdo a la hora de abordar estos temas. Lo ideal sería que ambos los abordaran. Entonces, para que los jóvenes o los niños también vean que entre ambos padres existe una buena comunicación. Entonces, ambos deben hablarlo, ¿cierto? Se debe tomar conciencia de los prejuicios que tengan ambos padres, porque pues no es que yo pienso que eso no debe ser así, o yo pienso que eso debe ser así, ¿cierto? Entonces, como padres deben abordar todos esos prejuicios que tengan sobre la sexualidad y si necesitan ayuda, buscarla, porque así no van a acompañar de forma correcta a sus hijos, sin superar esos prejuicios que tienen, o sin haberlos al menos trabajado con un profesional. Bueno, también deben identificar como padres esos errores que cometieron en su educación sexual. ¿Qué errores cometieron los padres del papá? ¿Qué errores cometieron los padres de la mamá? ¿Cierto? Y conversarlo para que estos errores no lo cometan tampoco con sus hijos. Entonces eso es demasiado importante. Cuando los hijos preguntan, deben responderles de manera sencilla y con la verdad, ¿cierto? No inventarle historias, es que la abejita llegó a la florecita y le puso que polen, no sé, y ya quedó en embarazo. No, llegó la cigüeña con el bebé, todo debe ser tal cual, la verdad. Bueno, al dar información se debe tomar en cuenta la edad del niño, ¿cierto? Que ya lo hablamos. Y la educación sexual no se refiere solo a los genitales ni a la reproducción. La educación sexual es de forma integral. Se debe conversar con los hijos sobre sus amistades, cómo relacionarse con los demás, lo que se debe permitir y lo que no, y cómo tener relaciones con respeto, ¿cierto? Entonces, para que dejemos la idea de lado de que hablar de sexualidad es hablar de sexo. Son todos estos temas de relacionamiento, tanto con el otro como conmigo mismo. Bueno, otra recomendación, ayudar a que los hijos vean su cuerpo con naturalidad y como algo bueno. Y que lo que le pasa a nuestro cuerpo es algo propio de ese proceso de crecimiento, de cambio, ¿cierto? Bueno, también debemos ser afectivos con nuestros hijos, debemos proporcionarles un ambiente de confianza y naturalidad en el hogar. Recordar que para los hijos es muy importante el modelo que los padres representan como papá o mamá. Sabemos que los niños suelen repetir las acciones tanto del papá como de la mamá. Entonces somos el espejo de lo que son nuestros hijos. Entonces, ¿cómo queremos que ellos sean? ¿Cierto? No debemos pedirle algo a nuestros hijos de lo cual yo como papá, que soy el ejemplo, no le estoy dando. Ya por último, pues quiero recordarles que la educación sexual se inicia en el hogar. No se pierdan como padres de familia ese privilegio de formar a sus hijos en estas áreas ustedes mismos. No le den la oportunidad que otra persona ajena totalmente a su casa, que no sabe sus problemas, que no sabe sus dificultades, que no sabe la forma de reaccionar de su hijo, lo haga.
¿cierto? Sus hijos, si sus hijos no encuentran en ustedes las respuestas, buscarán la información en otros y están seguros que son las respuestas adecuadas o que son las respuestas que evitarán que nuestros hijos cometan de pronto algunos errores. Entonces, es demasiado importante que nuestros hijos siempre cuenten con nuestro acompañamiento. Ese rol como papás, como mamás, en la educación sexual es demasiado, demasiado importante. Nunca los debemos dejar solos. Por muy rojitos que nos pongamos cuando nos hagan unas preguntas, debemos tener las herramientas para responderles. Y eso estamos en constante aprendizaje. Como padres, ustedes saben que día a día aprendemos un poco más a la crianza de nuestros hijos. Entonces, esas herramientas que vamos adquiriendo poco a poco también debemos compartirlas y aplicarlas a esta crianza, a esta educación. Y dejemos esos pensamientos de que no, en otro lado lo aprenderá, o otra persona se lo va a decir porque yo no soy capaz de hablar con él de eso. No, es que yo lo veo y yo no soy capaz de decirle que no, o de decirle que está equivocado. Debemos dejar eso de lado y comenzar a hacernos responsables de cierta forma de esa crianza, porque es que son nuestros hijos, no son los hijos de la profe, no son los hijos del colegio, no, son sus hijos. Y más cuando pues al colegio sí felicitarlo por estos espacios, porque todavía muchas instituciones educativas creen que hablar de sexualidad, tanto con los padres de familia como con los hijos, con los estudiantes, están incitándolos a ir a tener relaciones sexuales. Entonces, como institución, maravilloso que tengan estos espacios. Ojalá también, pues, con el proyecto que tienen de sexualidad, los muchachos tengan muchas herramientas. Pero lo principal es que ustedes como padres de familia las puedan tener y las puedan aplicar con sus hijos. Porque pues desde el colegio no vamos a hacer nada si les brindamos información, pero en casa nos tumban todo, ¿cierto? Pasa igual que con papá y con mamá, debemos hablar el mismo idioma, porque yo sé que como padres tienen muchos prejuicios o muchas negativas frente a algunos conceptos, pero debemos darnos ese espacio como de aprendizaje y de aceptar que las cosas no son como siempre pensamos. Bueno, tengo aquí algunos mitos, será algo corto porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, uno de los mitos es la educación sexual interfiere con la educación que los padres y madres brindan a sus hijos. Es totalmente falso, ¿cierto? Esa educación sexual hace parte de esa educación que los padres y madres estamos dando a nuestros hijos. Entonces, ese mito es totalmente falso. Otro de los mitos que tenemos es que la educación sexual se contrapone a la formación en valores. Cuando hablamos de educación sexual, estamos brindándoles valores como el respeto, ¿cierto? Como el respeto por mí, hacia el otro, por la ética, ¿cierto? Entonces, esto es totalmente falso también. El respeto, el amor propio, la sinceridad, ¿cierto? Entonces son valores que en la educación sexual también los tenemos, si hablamos de ellos. La educación sexual vulnera la inocencia de niñas y niños. Lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Es totalmente falso. Que la sexualidad es parte de la personalidad humana y se desarrolla desde la infancia y ya por toda la vida. Entonces, esto es totalmente falso. ¿Listo? Otro de los mitos que tenemos
es la educación sexual, es hablar de sexo, ¿cierto? Lo decíamos ahorita, que la educación sexual integral va mucho más allá de los aspectos biológicos de las relaciones sexuales. La educación sexual lo que busca es equipar a las niñas, a los niños y adolescentes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les van a permitir tomar decisiones informadas y responsables acerca de su sexualidad, ¿cierto? Entonces, así también como proteger su salud mental y su bienestar integral. Entonces, miren todo lo que ocasionamos con esta educación sexual. Eso también es otro mito. Otro de los mitos que tenemos acá es que la sexualidad pertenece a la esfera íntima de las personas. La sexualidad forma parte de todos los ámbitos de la vida de las personas, no solamente de la forma íntima. Entonces eso también es falso, ¿cierto? Otro mito: la educación sexual estimula la educación sexual temprana. Pues ya lo hablábamos más adelante, pero esto también es totalmente falso. Antes es una extensa revisión de la educación sexual, retrasa el inicio de las relaciones sexuales y reduce los embarazos no planeados, ¿cierto? Porque entonces con esta información y con estas bases que nuestros hijos e hijas tienen, van a pensar mucho más sobre lo que desean para su vida y van a tener un proyecto de vida mucho mejor programado, creado, y vamos a evitar entonces muchas otras situaciones de las cuales nos vamos a arrepentir. Bueno, la educación sexual es una educación para el placer, otro de los mitos. Antes, la educación sexual busca desarrollar las relaciones basadas en la equidad, el respeto y ese disfrute mutuo. Reconoce los diversos tipos de relaciones y sentimientos de la cercanía y la confianza, como lo son las relaciones de amistad, el enamoramiento y la experiencia del amor. ¿Listo? Entonces miren que este es otro mito falso. Dice que no es prioritario incluir en el currículum la educación sexual integral, pues no contribuye directamente al desempeño de los y las estudiantes. La educación integral es una estrategia comprensiva que abarca una amplia gama de competencias, conocimientos y habilidades necesarias para que los niños, niñas y adolescentes tengan un desempeño escolar óptimo y se preparen para la vida. ¿Listo? Entonces miren que este también es otro mito. Por aquí tenemos otro que a mí nadie me enseñó sobre sexualidad, aprendí sola y me fue bien. Eso también es otro mito totalmente falso. Siempre vamos a necesitar de esa información y de ese acompañamiento. Y por eso es importante que estemos siempre con nuestros hijos presentes en esta educación. Bueno, entonces estos son algunos de los mitos, ya para que frente a este tema de ese rol tan importante que ustedes como padres tienen en esa educación sexual, pues esto sería como todo lo que tengo como para compartirles, porque es un tema demasiado amplio, entonces tendríamos mucha tela que cortar. Espero pues que la información que les di sea demasiado útil en su proceso de crianza con sus hijas e hijos. No sé, profe, Patri, si tenemos algún comentario o algo, para que entonces ya yo creo que podríamos terminar. Caterine, no, yo creo que estuvo muy bien, excelente, felicitaciones, elementos muy valiosos que aportó usted a esta comunidad, que siempre ha estado dispuesta y abierta pues a recibir profesionales como usted. Muchas gracias, gracias a Confenalco Antioquia que se vincula, a los padres de familia y a la comunidad que se conectó también con este evento, Dios los bendiga. Recordemos algo que decía ella, entre tantas cosas, solo que el tiempo apremia,
aquí en la emisora también, Caterina decía algo como educar en la sexualidad equivale a educar en el amor. Agradecimientos a nuestro párroco Edison Ortega, y a Lina por este tiempo tan valioso. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Caterina, excelente. Muchísimas gracias a ustedes.